Canadá tiene más lagos que cualquier otro país del planeta. De hecho, tiene más lagos que todos los demás países juntos. No es un titular exagerado para llamar la atención. Es una realidad respaldada por estudios científicos y análisis satelitales modernos. Y cuando entiendes la razón, te das cuenta de que no es una simple curiosidad geográfica. Es el resultado de una de las fuerzas naturales más brutales que ha vivido la Tierra. Pero para comprender cómo es posible que un solo país concentre semejante cantidad de agua dulce, tenemos que retroceder miles de años. Mucho antes de que existieran ciudades, frontera o mapas. Hace unos 20.000 años, durante el último máximo glacial, gran parte del hemisferio norte estaba cubierta por enormes capas de hielo. En el territorio que hoy conocemos como Canadá se extendía una masa gigantesca llamada la capa de hielo laurentino. No era un glaciar cualquiera. Era una monstruosidad geológica que alcanzaba hasta 3 kilómetros de espesor en algunos puntos. Imagina una pared de hielo más alta que muchas montañas actuales, cubriendo casi todo el país. Ese hielo no estaba quieto. Se movía lentamente, centímetro a centímetro, durante miles de años. Y mientras avanzaba, actuaba como una lija colosal. Arrancaba rocas, trituraba montañas, raspaba el suelo y excavaba profundas depresiones en el terreno. Cada movimiento dejaba una cicatriz en la superficie terrestre. El peso era tan inmenso que incluso hundía la corteza terrestre. La Tierra literalmente se deformaba bajo la presión del hielo. Y cuando el clima comenzó a calentarse y esa capa empezó a derretirse, el paisaje que dejó atrás ya no era el mismo. El hielo retrocedió. Y en su lugar quedaron millones de huecos. Algunas de esas depresiones eran pequeñas. Otras eran gigantescas. Pero todas tenían algo en común, estaban listas para llenarse de agua. El deshielo alimentó esas cavidades. La lluvia hizo el resto. Y así nacieron millones de lagos. No hablamos de miles. Hablamos de millones. Se estima que Canadá tiene más de 2 millones de lagos. De ellos, alrededor de 31.000 son lo suficientemente grandes como para superar los 3 kilómetros cuadrados. Solo ese número ya es mayor que la cantidad total de lagos grandes en muchos continentes enteros. Pero el fenómeno no se explica solo por el hielo. Gran parte de Canadá está asentada sobre una formación geológica llamada el Escudo Canadiense. Es una de las estructuras rocosas más antiguas del planeta, con rocas que superan los 2.500 millones de años. Esta base es dura, resistente y extremadamente irregular. Cuando los glaciares la erosionaron, no la suavizaron como ocurre en terrenos más blandos. La fracturaron. La perforaron. La dejaron llena de cavidades y desniveles. Eso significa que cuando el hielo se derritió, el agua no fluía fácilmente hacia el mar formando ríos bien definidos. Quedaba atrapada en miles y miles de cuencas naturales. El terreno canadiense se convirtió en una gigantesca esponja rocosa llena de recipientes naturales. A eso se suma otro factor clave, el tamaño del país. Canadá es el segundo país más grande del mundo por superficie. Más territorio significa más espacio para que los efectos glaciares se multipliquen. Pero lo impresionante es que no es solo cuestión de tamaño. Es densidad. Hay regiones donde el paisaje parece un mosaico azul desde el aire. Bosques interminables interrumpidos constantemente por espejos de agua. Si miras un mapa satelital del norte de Canadá, parece que alguien hubiera salpicado pintura azul por todas partes. Y entre esos millones de lagos se encuentran algunos de los más grandes del planeta. El lago Superior, compartido con Estados Unidos, es el lago de agua dulce más grande del mundo por superficie. El lago Huron, el lago Erie y el lago Ontario forman parte del sistema de los Grandes Lagos, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
Además, dentro del propio territorio canadiense están el Gran Lago del Oso y el Gran Lago del Esclavo, dos gigantes que superan en tamaño a muchos países pequeños. Pero la verdadera magnitud no está en los gigantes, sino en los pequeños. Millones de lagos sin nombre, dispersos en regiones casi deshabitadas. Algunos solo existen durante ciertas épocas del año. Otros están congelados gran parte del tiempo. Muchos ni siquiera han sido estudiados a fondo. Esta abundancia convierte a Canadá en una potencia hídrica mundial. Se estima que posee alrededor del 20% del agua dulce superficial del planeta. En un mundo donde el agua se está convirtiendo en uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI, esto es enorme. Sin embargo, no todo es estabilidad eterna. El cambio climático está alterando profundamente estos ecosistemas. En el norte del país, el permafrost, el suelo permanentemente congelado, está comenzando a derretirse. Cuando eso ocurre, algunos lagos pueden drenarse repentinamente si el agua encuentra nuevas rutas subterráneas. En otros casos, se forman nuevos lagos donde antes solo había suelo helado. El paisaje sigue transformándose, incluso hoy. Además, aunque gran parte del territorio canadiense está poco poblado, las actividades humanas como la minería, la explotación forestal y la extracción de petróleo pueden afectar la calidad del agua. La contaminación y el aumento de temperaturas influyen en la vida acuática. El equilibrio, aunque más protegido que en muchas otras regiones del mundo, no es intocable. Hay otro dato curioso: muchos de estos lagos están interconectados mediante ríos y sistemas subterráneos. Forman redes complejas que regulan flujos de agua a escala continental. Son fundamentales para la biodiversidad, para la pesca, para comunidades indígenas y para ecosistemas enteros que dependen de ciclos estacionales muy precisos. Las primeras naciones de Canadá han vivido durante miles de años en relación directa con estos lagos. Para muchas comunidades, no son simples cuerpos de agua. Son rutas de transporte, fuentes de alimento, lugares sagrados y parte esencial de su identidad cultural. Si miramos el planeta desde el espacio, Canadá destaca. Es un mosaico azul y verde. Un país que parece diseñado por el agua. Y todo comenzó con hielo. Kilómetros de hielo moviéndose lentamente durante miles de años. Presionando, raspando, excavando. Luego retirándose y dejando atrás un paisaje irreconocible. El resultado no fue solo un territorio moldeado por glaciares. Fue el nacimiento del país con más lagos del mundo. Así que cuando escuchas que Canadá tiene más lagos que todo el planeta junto, no es solo un dato curioso para impresionar. Es la huella visible de la edad de hielo. Es geología en acción. Es el recordatorio de que el mundo que vemos hoy es el resultado de fuerzas que actuaron durante miles de años antes de que existiéramos. Y mientras muchos de esos lagos siguen reflejando el cielo en regiones casi intactas, cuentan una historia silenciosa. Una historia de hielo, roca, agua y tiempo. Una historia que convirtió a Canadá en el rey indiscutible de los lagos.